Son muchas emociones porque realmente yo nací. Carlota y todos sus invitados venimos al centro de operaciones que abriremos los regalos. Y yo es como que ahora él es la continuación del Padre, es como estar al lado del Padre. Porque además es muy parecido no, casi. Del aniversario de Carlota venimos al centro de operaciones que abriremos los regalos. Referente para mi vida. La verdad que para aquí, ¿vale? cuando llegué a España, invitados, invitadas a la fiesta de Carlota, venimos al centro de operaciones que abriremos los regalos. Él era como un padre y me apoyaba y él me decía, este es un desafío para vos en tu vida personal. Y entonces junto me ayudó a ver esa realidad. Chicos y chicas, con pulsera verde venimos al centro de operaciones que abriremos los regalos. Que no viniste por casualidad, no te echó Maduro, ni el otro que está en Colombia, ni el que está en Argentina, ni el que estaba en Argentina. El Señor a veces permite las cosas para mover a su pueblo. Así que cuando en Jerusalén hubo una persecución, ¿qué pasó con esa persecución? La gente creyente se desparramó y muchas iglesias se levantaron y muchos lugares fueron edificados. Y ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. No eres casualidad para nada. Y bueno, estoy un poco emocionado, pero vamos a salir adelante en el nombre del Señor Jesús. Y tengo una palabra del Señor, una palabra que también es parte de nuestro nacimiento como río de vida, que es la obediencia y la adoración a Dios. Entonces vamos a ir al libro de Samuel, el libro de Samuel capítulo 15. Son 23 versículos, pero vamos a leer de entrada 4 nada más. ¿Lo tienen todos? Voy a leer los primeros 3 versículos y luego voy a leer el versículo 22. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalec, a Israel, al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Y el versículo 3 dice, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún lobos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Y después vamos a ir comentando los demás versículos, pero ahora, para no hacer tan extensa la lectura, el 22 dice, y Samuel dijo, preguntando, ¿se compadece Jehová tantos en los holocaustos y víctimas como en lo que le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya. Medio sanguinaria, ¿no? La lectura. Pero tenemos que entender que eran nuestros tiempos, otra configuración del mundo, ¿no? Tendríamos que transportarnos más de 4.000 años atrás y la sociedad era diferente. Había otros valores y otra identidad en las personas. Pero ¿saben quién era Saúl? ¿Alguno que sabe historia? ¿Quién era Saúl?
fue el primer rey de Israel. Samuel era un profeta que lo había ungido como rey. En ese momento, como dice que ciertas personas que Dios elegía derramaban el Espíritu Santo sobre esa persona. Entonces Samuel cogía un cuenco de aceite y lo derramaba sobre su cabeza por mandato de Dios, ungiéndolo como rey. Hoy, gracias a Dios, el Espíritu Santo está sobre todos los creyentes. Amén. ¿Cómo se gobernaba Israel antiguamente? Porque este era el primer rey. Entonces, ¿cómo vivían antiguamente? Era la nación estaba dividida en 12 tribus. ¿Se acuerdan? Las 12 tribus de Israel. Y también estaban distribuidas en 12 regiones. Cada tribu tenía una región. Y entonces era un sistema como confederado de gobernanza. Cada lugar, cada tribu se manejaba de una forma particular, pero tenía un sentimiento nacional de unidad. ¿No? Vamos, en medio de la nación de Israel, ¿qué había siempre? Que uno cuando va a los pueblos lo ve siempre. El tabernáculo, la presencia de Dios. Ese era un lugar que identificaba a esta nación, donde Dios se revelaba y bajaba la presencia de Dios. Y muchas veces todo el pueblo se reunía alrededor de lo que era el templo o el tabernáculo porque Dios quería una respuesta de Dios. El tabernáculo era una identidad de ellos, donde estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero ¿saben que la nación de Israel qué pasaba? Como nos pasa muchas veces a nosotros. Lo descarriamos. Iban tras los ídolos, caían en el paganismo. Un compañero mío de estudio me decía que somos hijos del rigor. Entonces Dios le enviaba los pueblos que lo oprimían y los estorbaran, como los filisteos, con los medianitas, los cananeos, que eran pueblos que los subyugaba a esta nación. ¿Y qué pasaba cuando esta nación caía en eso? Clamaban al Señor. ¿No es algo que nos pasa a nosotros? Amén. Y ellos clamaban al Señor. ¿Y qué pasaba? El Señor levantaba jueces, que eran una especie de líder militar, líder espiritual y una especie de caudillo libertador. Levantó a varios jueces. Y en ese tiempo, por el clamor del pueblo, estos jueces, bajo la autoridad del Espíritu Santo, venían y libertaban a esta nación. Hubo muchos jueces. Entonces el pueblo andaba bien durante 40 años o 20, andaba bien, hasta que después caía de nuevo en lo mismo. De nuevo los pueblos lo oprimían y toda la historia de siempre repetida, porque así somos los seres humanos, ¿no? Entonces Dios también levantaba a otro juez. Pero llegó un momento que esta nación no quería ser más como las otras, como Dios quería. Ellos querían ser como las demás naciones de la tierra. Ellos querían ¿qué? Un rey. Y entonces Samuel fue el último profeta, fue el último juez, pero también era profeta y sacerdote de la casa de Dios porque era de la tribu de Leví. Y Samuel estaba preocupado porque la gente quería un rey. Y Dios, ¿qué le hace? ¿Vos querés esto? Yo te voy a mandar un rey. Pero saben que Dios le dijo qué iba a pasar con este rey. Les anticipa, y miren si un poco nos identificamos.
Dios le dice a través de Samuel que cuando venga el rey iba a haber explotación económica. Qué raro. Requerimiento de mano de obra. Claro, para mantener toda la estructura del rey y todas sus familias, todo el cortejo, iban a emplear mano de obra. Yo les aviso, dice Dios. Pérdida de libertad personal iba a haber. Iba a haber un gobierno autoritario. Y pérdida de una relación especial con Dios. Dice que iba a haber un momento en que ellos iban a clamar a Dios, como hacían otras veces, para que le diera los libertad a este rey, pero Dios no los iba a escuchar. Así que Dios le indica a Samuel que vaya a buscar un rey de la tribu de Benjamín y unge a Saúl como rey. Y acá Saúl va a pasar la primera prueba de fuego, que es la obediencia a Dios. ¿No? La primera prueba de fuego. Entonces, el profeta le dice, Dios a través del profeta le da una dirección clara. Usted sabe que Dios es claro, ¿no? Dice que Dios no es confuso. Dice que en Dios no hay confusión. Él es un Dios ordenado. Y saben que no sé cuántos gente hablan distintos idiomas acá, pero Dios sabe hablar en finlandés, en inglés, en alemán. Y habla claro y alto. Y Dios es claro cuando da las instrucciones. Y Dios quiere que las instrucciones se cumplan como ¿qué? Como que Él dice. Si tú le envías a hacer, ¿cuántas son madres aquí? Si tú le das una instrucción a tu hijo y hace las cosas así nomás o a media, te vas a enfadar, ¿o no? No sé, en mi caso mi madre cogía una varita del árbol, mi mamá era pequeña, pero solamente una varita, pla, pla, me hacía, sí mamá, te voy a obedecer. Y acá Dios le estaba dando la primera prueba de fuego. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, sácate el calzado de tus pies, porque este lugar que yo hablo es santo. Y Moisés se sacó el calzado de los pies y se dio cuenta que era santo. Y Dios le habló. Dios después le dijo en el desierto de Redefín, que estaba el pueblo seco y necesitaban agua, y le dijo, ¿qué le dijo? Golpea la roca. Moisés obedeció y golpeó la roca. Pero después pasó todo el tiempo, hubo otra vez otro desierto donde también tenía el pueblo, empezó a quejarse, que había una peña, y Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca. Moisés con toda bronca no le habló, le golpeó y Dios se enfadó con él. Y por eso él no pudo ver la tierra prometida. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da una orden, la tenemos que cumplir completamente. Cumplir es una cosa a medias. Yo lo tomo como una tomadura de pelo, no sé. Como que nos quieren hacer pasar de tonto. Me da la sensación. No sé a ti. Pero Dios le da una instrucción clara. ¿Cuál era la instrucción clara? Lo vemos en el capítulo, lo vemos en el versículo 3. ¿Saben que a veces Dios se digna? Nosotros somos... Él es el rey y nosotros somos sus súbditos y tenemos que obedecerle. A veces Dios se digna a darnos explicaciones y a veces no. Por ejemplo, a Abraham le dijo, vete de tu tierra
y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Pero porque yo bueno, le dijo el Señor que le iba a bendecir, le iba a hacer una gran nación. Pero ¿por qué me tengo que ir de mi tierra, no? ¿Por qué me tengo que ir de mi parentela, podríamos preguntar? ¿A una tierra? ¿Pero no me puedes bendecir aquí? ¿En este momento como estoy? Entonces, Dios no le dijo qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Lo único que le dijo que se tenía que ir de todo su ambiente y trasladarse. Él obedeció. Entonces, a veces Dios nos dice la razón y a veces no nos dice la razón. Pero nosotros tenemos que obedecer igualmente. Dice que tenían que destruir ¿a quién? A los amalecitas. ¿Quiénes eran los amalecitas? Ya esto, Dios ya se lo había dicho a Moisés, que este pueblo amalecita lo tenía que exterminar cuando ellos posean la tierra. Los amalecitas eran el pueblo enemigo que cuando ellos estaban cansados, cruzando el Mar Rojo, atacaron sorpresivamente en la retaguardia a las personas más débiles y más vulnerables que había en el pueblo de Dios cuando salían de la tierra de Egipto. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Los ancianos, los niños, las mujeres. Adelante iban los jóvenes, la gente más fuerte. Podríamos simular que era, no vamos a entrar, pero podríamos hacer un simbolismo que es el enemigo, ¿no? Pero en realidad espiritual, pero eran enemigos. Entonces Dios le dijo a Moisés: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató en la retaguardia y todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Borrarás la memoria de Amalec, lo vas a exterminar. Dios le da una orden clara en el versículo 3, lo leemos, dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata a todo hombre, mujeres, niños, aún los de pecho, vaca, ovejas, camellos y asno. O sea, no dejes nada. Pero ¿saben qué me asombra? En el versículo 1 hay una frase que la vamos a leer ahora y luego la comentaremos. Dice: pues está atento a la palabra de Jehová. ¿Qué dice? Estar atentos a la palabra de Jehová. Entonces Saúl era obediente, iba a pasar su primera prueba de fuego como rey. Claro, el rey de un pueblo que era perteneciente al pueblo de Dios, ¿cómo tenía que ser? Un rey fiel. Por eso era tan importante para Samuel que él aprobara esta prueba de la obediencia. Porque este rey era el rey de Israel. Entonces, en el 4 dice, en el versículo 4, si lo ponemos, amén, y vamos leyendo y vamos desglosando algunas ideas. Dice: Saúl pues convocó al pueblo, le pasó revistas, era en Telaim, y 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Él armó toda una estrategia para combatir. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y puso una emboscada. Los que entienden un poco de combate y tema militar saben lo que es una emboscada: a coger a la persona por sorpresa. Prácticamente estaban comiendo de su misma medicina. Y dice que dijo Saúl a los eneos:
que se vayan, porque los eneos eran un grupo que había tenido piedad por el pueblo de Dios cuando salía de Egipto. Dice, ustedes váyanse de en medio de los amalecitas porque ustedes tuvieron piedad. Y entonces el capítulo 7 dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Pero, miren aquí, tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, del todo lo bueno, y no lo quiso destruir, mas todo lo vil sí y despreciable destruyó. Claro, ¿qué estaba usando Saúl? Estaba usando su sentido humano, su sentido de la lógica. Pero escuchadme, este Samuel se equivocó de palabra. Está bien exterminar a los amalecitas, pero matar a todos los carneros, a todas las ovejas, las vacas, tenemos que hacer una barbacoa ahora con los jóvenes. Una barbacoa con los matrimonios. Estamos todos locos. ¿Cómo vamos a matarlo mejor? Esto lo vamos a pasar. Y bueno, al rey de Amalek le perdonó la vida también. Y no se trata de nuestra lógica. A veces las cosas que Dios nos manda o nos ordena no tienen lógica, no tienen ni pie ni cabeza. A veces pensamos, ¿cómo un Dios tan grande me puede mandar que haga esto? Se habrá equivocado. Y a veces nosotros queremos torcer lo que Dios dijo. ¿Te ha pasado? Sí. Amén, amén. Y somos todos de la misma calaña. Somos raza caída, hermano, no te escondas de nada. Por mi pecho pasa el mismo corazón que por el tuyo. Y nos conocemos. Y entonces, ¿qué pasó? Él obedeció a su forma. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel. Y entonces Jehová le dice en el 11, dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Habrá pensado, uy, este Saúl. Ahora, ¿cómo va a gobernarse este pueblo de Dios bajo esta persona que no es fiel a la obediencia a Dios? ¿Cómo se va a gobernar? Y no, dice que prácticamente no durmió. Dice que, ¿qué pasó en el 12? ¿Qué dice en el 12? Dice, madrugó luego Samuel, claro, ni pudo dormir el hombre, para ir a encontrar a Saúl por la mañana, tempranito lo quería coger a este. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Yo pienso que le habrá sonreído de oreja a oreja. Y aquí se levantó un monumento, dice que se había levantado un monumento. Estaba mostrando que él tenía un orgullo y una arrogancia, y era muy narcisista, ¿no? Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Y ahí se encuentra, en el 13, se encuentra con Samuel.
Vino pues a Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: ¡ay, bendito sea tú de Jehová! Yo he cumplido la palabra de Jehová, aleluya, yo he cumplido. Era el Espíritu Santo. Ya, cuando alguien dice eso, es porque sabe que alguna macanita se mandó. Nos reímos porque es verdad. No, yo cumplí. El Espíritu Santo viene y nos dice, sí, Señor, ya sabes que yo cumplí. No, y le damos excusas. Y entonces, en el 14, dice: Samuel entonces dijo, pues válido, le dijo Samuel, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Vieron que a veces queremos esconder las cosas? Estamos como el fontanero del Titanic. Se hunde el barco. Y no lo podemos tapar, porque cuando nos portamos mal delante de Dios, no hay nada oculto delante de su presencia. Y a veces ni oculto delante de los demás. Porque cuando sale el pecado de un lugar reducir, porque Él quiere un arrepentimiento en nosotros. Quiere que haya una actitud de arrepentimiento. Pero Él, miren lo que dice en el 15. Saúl respondió: de Amalec lo han traído. Él no era el rey, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. No es mi Dios, tu Dios, le dice. Pero lo demás lo destruimos, ¿Qué estaba haciendo? Poniendo excusas. Dice el Señor que bendito aquel que se humilla y se quebranta, es quebrantado, porque va a encontrar misericordia y perdón de Dios. Pero él se empecinó más. Por eso la diferencia entre el corazón de David y el corazón de Saúl. Ahí está la diferencia. Cuando vino el profeta David actuó de una forma, pero Saúl está actuando de otra forma. Él estaba empecinado. Él era una persona egocéntrica. Entonces dice, las ovejas y la vaca de Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Él pensaba que capaz que le iba a decir algo bonito. No sé, hasta eso pienso yo. Y dijo Samuel: aunque eres el más pequeño en tus propios ojos, porque era de la tribu más pequeña, insignificante totalmente, no has sido hecho el jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Podemos pasarlo como que Dios tuvo gracia de él. Igual que nosotros, hermano. Dios éramos los más pequeños. ¿No? Hola. Éramos los más pequeños. Pero Dios derramó su gracia sobre nosotros. Y por eso estamos aquí. Y lo mismo le está diciendo a Saúl. Tú eres el más significante. Yo te he hecho príncipe. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hecho a nosotros por su pura gracia? Y dijo Samuel: aunque eras el más pequeño, bueno, en el 18, dice: Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no obedeciste la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová?
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, nada más, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas y las primicias de anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Encima le echaba la culpa al pueblo, como si él no fuera el rey. Él como rey inmediatamente hubiera dado la orden: maten todo esto, no quiero ver ni una pezuña. Inmediatamente el pueblo obedecía. Incluso estaba obstinado, una persona terca. Que hoy el Espíritu Santo no seamos obstinados, sino poder abrir el corazón. Entonces, Dios le dice, Samuel le dice, ¿se compadece? No, porque miren lo que dice acá. Mas el pueblo, en el 21, dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. A veces llegamos a tal tipo de excusas y tener razón, que hasta le decimos: Señor, lo hicimos por vos, lo hicimos por amor a ti. Mentiroso. Entonces el Señor le dice, el Señor a través de Samuel le dice: se compadece Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que obedezcan la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los cananeos, de los carneros, cananeos. Ya estoy como Saúl. Bueno, vimos la historia, ¿no? ¿La entendimos? Ahora yo voy a hacer lo que me hacía mi maestro de escuela dominical. ¿Qué enseñanza me deja a mí? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Yo tenía un maestro que siempre nos daba la escuela dominical. Se llama Huguito Díaz. Si lo veo, un capo. Lo queríamos un montón. Y nos contaba una historia y después, bueno, ahora agarren el bolígrafo y el papel y a trabajar. ¿Qué enseñanza me deja esto? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida con el Nuevo Testamento? Porque vamos a ir a Cristo. Yo lo primero yo voy a dar lo que a mí me enseñó, y cada cual después lo va a aplicar a su vida personal. ¿Vale? Y estamos aquí para aprender la palabra. Y cada cual, si la palabra es algo, ¿de qué te sirve saber que el arca de Noé tenía 120 nudos o que Pedro pescó 140 peces y que después se negó? Si no lo vas a aplicar a tu vida, ¿para qué querés? Hay gente que tiene más conocimiento que todos nosotros juntos acá de las Escrituras. Hay uno en Roma que sabe 20 meses más que nosotros. Pero ¿se aplica la palabra de Dios? Eso es lo que tenemos que tratar, sacarle el jugo y el provecho a la palabra de Dios. Yo la primera enseñanza que saqué de aquí, lo apunté para no olvidarme, ya tengo años, que en primer lugar, debemos estar atentos a la palabra de Dios. Y si acá Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando Él habla, nuestros oídos espirituales y carnales y toda nuestra concentración tiene que estar en Él, en lo que dice, en el culto a Dios, aquí, ahora.
cuando hablan los pastores o algún hermanito que a veces decimos, ah, ya lo sé, yo esta historia ya lo sé. No le presto atención, ¿qué puedo aprender? ¿Sabes que hasta un niño, hasta el mismo que dice los textos de memoria te puede aprender algo? ¿Saben que dice que Samuel no dejó caer ninguna de sus palabras? Ninguna de sus palabras, dice que las atesoraba las palabras de Dios, Samuel. Dios no es ningún colega, ¿eh? Yo creo que el problema de Saúl que pensaba que Dios era un colega. Tengámonos cuidado porque esto es algo serio. Acá hay cosas espirituales y eternas cuando se habla la palabra de Dios. Es algo supremo. Cuando Dios habla, tenemos que prestar atención. Porque Dios a veces pasa y en una de esas, en un momento dado, nos quería hablar y nosotros por tonto no dejamos escuchar esa palabra que Dios tenía para nosotros. Y el Espíritu Santo no pudo actuar. No pierdas ninguna de tus palabras, hasta un predicador divertido, un predicador aburrido, un predicador mediocre, quien se te dé la gana. Todos tienen algo para darte de Dios. La palabra tiene que ser atendida, hermano. ¿Amén? Esto va con amor. La segunda enseñanza que me deja a mí, que la obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia a Dios es lo mejor. ¿Por qué entró el pecado al mundo? ¿Por qué? Por desobediencia. Dios que quiere obediencia. ¿Qué se predica aquí todos los domingos? En definitiva, obediencia, ¿o no? Lo vamos a resumir. ¿Qué eran los holocaustos? Claro, porque hoy en día no se practican los holocaustos. Yo lo único que vi hasta ahora es una barbacoa. Pero holocausto no se practica. ¿Por qué? Porque ya eso no está vigente. ¿Vale? Ahora está la persona de Cristo. No necesitamos. Todo eso era un simbolismo de lo que pasa hoy con Cristo. ¿El holocausto qué era el holocausto? Les dije que el pueblo de Dios tenía el tabernáculo alrededor y que ese era el lugar de encuentro, un lugar donde la gente iban a ofrecer algo al Señor. De acuerdo a la posición económica, cada cual ofrecía algo, un palomino, frutos de la tierra, el que tenía más dinero, un cordero, y etcétera, etcétera, etcétera. A veces la ofrenda era para el perdón de pecados, pero a veces la ofrenda era ¿para qué? De gratitud y de adoración a Dios. Amén. Entonces, acá lo que le está diciendo, para nosotros hoy en día, ¿qué representa el holocausto? Y vamos a ir a Romanos 12:1. ¿Estamos entendiendo? Amén. Que Dios hoy nos pueda hablar y a mí, porque particularmente a mí también me tiene que hablar el Señor. Yo cuando preparo algo, también que me caiga a mí. Pablo le dice, vamos a traducir eso. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que está diciendo acá Pablo, que ahora no son los sacrificios. Yo lo que tengo que entregar es mi obediencia a Dios. Y con esa obediencia le estoy dando un culto racional que es mi adoración a Dios. O sea que cuando yo obedezco al Señor y la palabra del Señor, le estoy dando adoración. ¿Por qué le estoy dando adoración?
Jesús también habló muchas veces de la obediencia. Si me aman, obedézcanme, le dijo. Si me obedecen, son mis amigos, dijo Jesús. Si me obedecen, llevarán frutos. Si me obedecen, vamos a venir con el Padre y haremos una morada en ustedes. Si me obedecen, pidan todo lo que quieran, que se les será hecho. Si me obedecen, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Así, así, así. El Señor Jesús habló ¿de qué? De la obediencia. Ahora, ¿Dios quiere adoración? ¿Dios quiere adoración? ¿Qué dice el mandamiento, los 10 mandamientos? Es un mandamiento universal. Y adorarás, ¿no? Adorarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Y a Él solo servirás. Pero este no es un mandamiento para la iglesia solo. Esto es un mandamiento universal. Dios demanda adoración de todo el universo y de la gente que no le conoce. Y le tenemos que adorar porque Él es el creador y somos creados para adorarle. Amén. Entonces, si tú no conoces al Señor, hoy puedes conocer al Señor para adorar al Señor, para cumplir ese propósito. Ahora, yo quiero razonar con ustedes. La adoración es, yo lo defino así, ¿no? La adoración es que es derramar ¿qué? Amor. Amor al Señor. Está bien, Dios, cuando le obedecemos, estamos adorando a Dios, pero Dios quiere que lo expresemos también, ¿no? Mi mujer me dice, estoy linda. Cuando estábamos de novio, decime algo lindo. Y un poco Dios necesita eso de nosotros. Que nuestro amor sea volcado en Él. Pero ¿cuándo tiene valor esa adoración? Soy obediente. Yo puedo expresar mi amor y mi cariño. Pero claro, era lo que Saúl estaba haciendo. Él estaba ofreciendo algo que Dios no quería. Él quería la obediencia, no ese pedazo de fuego con carne quemada que no valía nada. Dice que cuando la adoración venía la gente y ponía su ofrenda y se quemaba en el altar, dice que eso subía como un olor grato al Señor. Y el sacerdote se daba y decía que eso agradó al Señor. Entonces, amar al Señor es derramar mi corazón. Pero ¿quiénes aman a Dios? Los que le... Porque aquellos, dice, aquellos que me aman, me van a obedecer. O sea, cuando yo obedezco al Señor, estoy volcando ¿qué? Mi amor. Por ejemplo, vamos a ir a Juan. Vamos a ir 2 pasajitos. 4:23. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. La mujer samaritana estaba preguntándole al Señor, ¿dónde hay que adorar? ¿En Samaria? Porque los samaritanos tenían su templo en Samaria o en Jerusalén. Todos tenían en Jerusalén. El Señor le dice que no era algo, que la adoración es algo espiritual, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre y que Dios estaba buscando adoradores que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando me postro ante Dios, le adoro, vuelco mi corazón, vuelco mi amor, lo que yo estoy haciendo de Él es un reflejo de mi obediencia. Entonces Dios se agrada de eso. Por eso que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Ven? Señor, quiero adorar, quiero bendecir. Y ayúdame a estar en obediencia, ¿no? Dice dice que la creación, hoy todos podemos alabar al Señor. Todos podemos alabar. Pero también todos podríamos adorar a Dios. Si estamos en obediencia y en arrepentimiento y si tenemos pecado, pedimos perdón al Señor para estar en obediencia. Entonces el Señor sube eso como un olor grato a Él. Dice el Salmos 95, 6, 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Me acuerdo, para terminar este tema, la mujer que derramó el aceite en Juan 12, en el mismo libro, Juan 12, 3. Juan 12, 3. Estaba Jesús en una cena de amigos. ¿Quiénes estaban ahí? Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Lo había resucitado. Y estaba Marta y María. En un momento dado, dice en el 3, dice que María, dice, entonces María tomó una libra de perfume, de nardo puro. Era un perfume especial, que era el jornal de una persona de todo un mes lo que valía, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Dice que la casa se llenó de olor de perfume. Esto es un simbolismo que nos habla del amor derramado de esta mujer hacia Cristo. Eso que ella había derramado, ¿qué era? Todo su amor. Era un simbolismo de que ella derramaba todo su amor. Pero Jesús dijo que ¿quiénes son los que le obedecen? O sea, en definitiva, ese perfume era toda su obediencia a Dios. Y ella estaba derramando toda su entrega y dedicación a Dios. Y esto dice que la casa se llenó del perfume. Es que todo lo veían y Dios se agradó de esto. Que así sea nuestras vidas también. Que nuestra vida tiene que ser
un perfume para que suba primeramente a Dios. Que nuestras vidas, cuando venimos al culto y nos postramos aquí, hay un momento de alabanza en el culto, pero también hay un momento de adoración, ¿no, Carlos? Eso me enseñó. Y a veces, en el medio del culto, el Señor nos invita a volcar el amor y a derramar ese perfume de alabastro que cada uno de nosotros tiene. En amor y en obediencia a Dios, pero lo expresamos con nuestros labios y sentimientos y lágrimas y alegría. Y nos postramos y adoramos al Señor. Y en ese momento el Señor está diciendo, yo me agrado de la iglesia, porque es una iglesia que me obedece. Es una iglesia, no es perfecta, todos tenemos, pero busca la obediencia a mi nombre. Y yo recibo ese perfume. Y ese es el desafío para Dios en esta iglesia, poder ser adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Y aquellos que no conocen a Cristo, que tienen un motivo especial. Hoy Dios quiere adoración, no quiere que le adores el dinero, no quiere que Dios que el dinero sea tu adorador, o que adores al dinero, mejor dicho, o adores a las cosas materiales. A Dios hay que adorarle, pero para adorar a Dios tenemos que entregarnos y abandonarnos a sus pies. ¿Se entendió la palabra? Señor, que tú recibas esta palabra. Señor, que hoy podamos recibir esta palabra. Señor, gracias por ella, Señor. Y hoy nos comprometemos, Señor, a obedecerte. Perdóname, Señor, si algunas veces he sido como Saúl. Busqué excusas, Señor. Busqué atajos. Le eché la culpa a los demás, pero no me vi a mí mismo. Mi orgullo, mi egocentrismo y todas esas cosas, Señor, me han hecho desviarme, pero hoy quiero obedecerte, Señor, obedecerte de corazón. Levantemos las manos, digámosle, Señor, hoy te quiero obedecer. Y hoy recibo esta palabra, Señor, porque quiero ser un adorador, Señor. Este adorador que te adora en espíritu y verdad, Señor. Hoy mi vida quiero que sea una adoración a ti, Señor. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este tiempo que podemos compartir en comunión con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Esa palabra. Hay una vieja canción, pero vamos a ser obedientes, ¿no? Sé que quizás la hora un poco, pero el Señor vale más que una comida de domingo. Y vamos a cantar una canción. Le voy a pedir, bueno, voy a hacer yo, porque si no, la combinación 3-2. Vamos a poner un poquito. Sé que no hace falta. Pero ¿por qué no aprovechamos esto? Si el Señor nos habló acerca de la... ¿Por qué nos dedicamos un rato? Por tenés que... No pasa nada. Intentá no hacer ruido, pero... Y todos aquellos que podamos, que tengamos la posibilidad, y bueno, si quizás vos estás en tu lugar, te sentís un poco, querés venir acá adelante, pero ¿por qué no usamos nuestra expresión corporal y nos postramos y adoramos un ratito lo que
Esto es algo que tenemos que hacer nosotros en casa también, ¿eh? No hacemos solo en el culto, tenemos que hacerlo en casa, pero como iglesia. Como si estuviéramos en la casa de Marta, de María y Lázaro. El Señor está con nosotros. Vamos a darle una vueltita para que salga bien.